también tener varios años ya de casado. Completamos 36 años. Claro, no soy tan viejo, ¿no? Pero, ¿cierto? Y gracias al Señor nos permitió tener 4 hijos. Tenemos 4 hijos varones. No tuvimos el privilegio de tener niñas. El Señor nos permitió con varones. Así que es un privilegio tener varones. Nos salen más baratos. Porque al caballero con un solo par de zapaticos lo aguantamos todo el año, ¿cierto? Pero a las niñas, que el zapato para este vestido, con esta falda, que este ya no me gusta, que ya me aprieta, que sale uno nuevo, y así sucesivamente. Es muy importante, ¿cierto?, que haya niñas también, pero bueno, no tenemos el privilegio. Mi hermano menor tuvo puras niñas, ese no tuvo varones. Y yo le decía, ¿qué flojo no fuiste capaz de hacer un niño? Y él me decía, ¿pero qué me dices que no fuiste capaz de hacer una niña? No sé. Entonces, mis hermanos, eso lo motiva a uno cuando tiene familia. Realmente, los que tienen niños pequeños, disfrútenlos. O sea, vivan todas sus experiencias con ellos. Vivan todas sus experiencias con ellos. Porque cuando ya son grandes y crecen, pues ya la vida cambia. Desafortunadamente o afortunadamente, solo me queda uno de los 4. Ya 3 se casaron, formaron su hogar, están estables con sus esposas. Solo tengo uno, que es el que me acompaña, que aún está estudiando y está a mi cargo. No pudo venir por cuestión del trabajo, él me cubre allá donde yo trabajo, entonces él cuida los intereses del hogar mientras que yo puedo salir a pasear. Está de vacaciones, entonces por eso tocaba aprovechar. Y bueno, nos dimos la oportunidad. Cuando el pastor Mauro me visita allá por la región de Arauca, una zona muy buena, están cordialmente invitados. Cuando ustedes quieran ir, allí serán muy bienvenidos, ¿cierto? Es un lugar muy sano, aunque a veces se le nombra mucha mala información, que es una zona difícil, pero no, allá vemos muchas personas buenas, ¿cierto? Y gracias a Dios estamos en aquel lugar, ¿verdad? Cuando él me visita, entonces yo también le saco el jugo, que viene acá para la iglesia, que le toca predicar, que le toca hacer la selección, que la sociedad de jóvenes, y entonces por eso cuando yo vengo también se aprovecha y se le toca predicar. Esta mañana tuve el privilegio de predicar allí en la iglesia de Barbosa. Vino esta mañana y me dijo a las 3, vamos para Pino. Le dije, no importa, yo no me hago, yo voy, quiero conocer a mis nuevos hermanos, ¿de acuerdo? Bien, mis hermanos, voy a invitarles que se coloquen de pie, vamos a orar para abrir la palabra de Dios. Nuestro Dios y amante Padre, te agradecemos porque nos da la hermosa oportunidad de hoy sábado, en las horas de la tarde, venir a este lugar para alabar y glorificar tu santo nombre. Te agradecemos por todas las bondades recibidas de ti, porque tú has estado a nuestro lado durante este año. Nos has bendecido de muchas formas. Probablemente también hemos tenido momentos difíciles, pero hemos confiado en tus promesas. Y te agradecemos porque estás con nosotros. Te agradecemos porque aún hay tiempo de gracia y sabemos que pronto tú vendrás. Pedimos la dirección tuya por Santo Espíritu para comprender el mensaje en esta hora y con la ayuda del cielo y con tu santo poder poderlo colocar cada día en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues sentarse. Bien, mis hermanos, vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 7. Haciendo un poco de historia,
En el capítulo 6 nosotros encontramos la toma de Jericó, ¿cierto? Dios había dado las instrucciones precisas de cómo el pueblo debía organizarse y qué recomendaciones dio el Señor para que el pueblo tomara la ciudad de Jericó. Cuando nosotros seguimos las indicaciones divinas, las cosas salen como Dios quiere y como deben ser. Pero cuando lamentablemente tomamos nuestras propias decisiones y no seguimos el orden que el Señor ha establecido, generalmente el resultado es drástico y dramático. Dios le había dicho al pueblo de Israel que todo lo que había allí en Jericó debía ser destruido. Esa fue la orden que Dios dio. Todo debía ser ¿qué? Destruido. Pero dice el relato bíblico que hubo un hombre llamado Acán, que él pues no hizo caso al mandato que Dios había dado. Ahora, el hogar es la institución que se dio desde el principio, ¿cierto? Desde allí, desde el Edén. Cuando Dios instituyó el hogar, ha sido el pilar que se ha establecido desde el principio. La sociedad está establecida ¿por qué? Por familias. Y el hogar es la base de ¿qué? De la sociedad. Cuando los hogares son estables, la sociedad es ¿qué? Es estable. Pero Satanás ha trabajado arduamente y está tratando de derrocar completamente la institucionalidad del hogar. Por eso hoy en día nosotros vemos cómo se ha pervertido el hogar, cómo ya no es como Dios lo hizo al principio, varón y hembra, sino varón con varón y hembra con hembra. Entonces, al bajarse la norma, la nación entera se puede destruir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está acorde a los principios divinos. Ahora, hay cosas que nosotros individualmente hacemos, como decir el pecado, pero también hay cosas que colectivamente hacemos, en las cuales participa la familia. Ahora, hay algunos procesos, algunos procedimientos que de pronto nosotros, pues aunque lo hacemos, no los conocemos. ¿Cuáles son las cosas que me llevan a mí a cometer ciertos errores o a pecar? Ahora, cuando lo hago individual, las consecuencias se ven, porque afecta no solo a mí, sino a las personas que están cercanas a mi alrededor. Pero también hay cosas, pecados que cometemos colectivos, con el consentimiento del núcleo familiar. Ahora, hay algunos pasos que nosotros hacemos para cometer el pecado. El primero está en la Biblia, plasmado y claro, y lo podemos sustentar en el Edén. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, nosotros aquí encontramos un paso que hizo, antes de leer Josué, vamos a ir a Génesis capítulo 3. Allí nosotros encontramos los pasos que usó Eva para pecar, antes de que existiera pecado. Recordemos que hubo el diálogo entre Eva y la serpiente, y el versículo 4 dice que la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Versículo 5: pero Dios sabe que del día que comáis de él serán abiertos ¿qué? Vuestros ojos, dice el versículo 5, y seréis como dioses, conocedores de ¿qué? Del bien y del mal. Hasta ahí vamos bien. Ahora, el versículo 6, aquí encontramos el procedimiento que llevó a Eva para que cayera. Primero dice que Eva vio,
Dice, al ver la mujer, que el árbol era ¿qué? Era bueno. Entonces, ¿cuál es el primero? Ahora, ¿es malo ver? ¿Para dónde vemos nosotros como familia? ¿Y qué estamos viendo? De acuerdo a las cosas que nosotros vemos, es como nos alimentamos espiritualmente. Si tú ves mucha película, mucho Netflix, muchas cosas, pues su mente y usted lo que ve, eso es lo que se alimenta y eso es lo que usted puede hablar, responder y a su vez definir su carácter. Entonces, número 1, ¿qué hizo Eva? Vio. Número 2, dice que, según el versículo 6, que era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable. En otras palabras, hay un mandamiento que impreso. Ella que codició. Ahora, mis hermanos, ¿dónde es que nosotros podemos cortar la cadena para no pecar? En el primero, cuando vemos. Ahí se corta. Porque es que cuando no cortamos ahí y pasamos al segundo paso que codiciamos, ya se hizo una gestación en nuestra mente. Ya quedamos ahí con ese pensamiento y empezamos ahora ¿qué? A desarrollarlo y a ver cómo lo podemos ejecutar. Luego dice que tomó, es el tercer paso, tomó. Y luego le compartió ¿a quién? A su compañero. Si nosotros vamos al libro de Segunda de Samuel, cuando hablamos del caso de David, el pecado de David, conversa de que ustedes conocen la historia, nos vamos a leer, ¿cierto? Él hizo igualitico, los mismos pasos. Él vio, la codició, la mandó llamar, la tomó, ¿cierto? Ahora, ahí el tercer paso. El cuarto paso es el resultado de cómo yo puedo tapar lo que hice. ¿Qué hizo, por ejemplo, entonces Eva para cubrir su pecado? Y Adán, ¿qué hicieron? Buscaron hojas de higuera, se escondieron, o sea, hicieron alguna cosa para poder tapar lo que habían hecho. Y algo importante, no reconocieron lo que habían hecho. Cuando Dios les llama cuenta, ¿qué dijeron? La mujer dijo a Adán, ¿qué dijo Eva? La serpiente. Ahora, si nosotros vamos al caso de David, ¿qué hizo David para cubrir su pecado? ¿Cierto? Hermano, el pecado enseguece a la persona y nos volvemos tan inteligentes para hacer cosas, ¿cierto? No, es que yo les corro por aquí, nadie me está viendo, aquí lo metí y tranquilo. Bueno, nosotros nos volvemos expertos, ustedes saben, algunos se ríen. Y es que así es. ¿Cuántas veces hemos hecho esas cosas? Por aquí no está el pastor, por aquí no hay nadie, tranquilo. Uy, me vio el hermano. No, pero yo aquí digo que no. No. Y tratamos siempre de evadir nuestra responsabilidad. Ahora, yo le dije que a veces cometemos pecados individuales, pero a veces también lo hacemos colectivos. Por ejemplo, Eva lo hizo sola, pero llevó su consecuencia ¿hacia quién? Hacia su esposo. Y eso conllevó también a qué? Al pecado. ¿Qué hizo entonces David? David lo hizo solo, digamos así, pero también llevó sus consecuencias ¿a quién? A otra familia, a otro hogar. Y eso le llevó las consecuencias ¿a quiénes? A sus hijos, porque la sentencia que recibió, porque él dijo, el que hizo tal cosa que muera, debería hacer esto, pagar esto y que muera. ¿Qué le dijo entonces el profeta? Ese fue quien, ese fue quien. Pero no vas a morir, pero entonces le va a pasar esto, la espada no se va a retirar de tu casa, va a tener ciertas consecuencias, y al final nosotros conocemos todo el pecado que conllevó a quién.
al pobre rey David. ¿Por qué? Por malas decisiones. Vamos ahora sí entonces al libro de Josué, que fue el que colocamos como base en esta tarde, Josué capítulo 7. Allí encontramos el caso de una familia cristiana, consagrada al Señor, defensora de los principios, que no le daba miedo salir a dar estudios bíblicos, y donde quiera que lo llamaban, allá iban. Era la familia de Acán. Dice el relato bíblico que Acán fue y miró algo por allí, hizo el mismo proceso. Versículo 20 del capítulo 7. Acán respondió a Josué: verdaderamente yo he pecado ¿contra quién? Contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así. Pues yo que vi, primer paso del pecado, ¿cierto? Luego dice que vio, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos de peso. Lo codicié, segundo, ¿cierto? Y tercero, ¿qué hizo? Lo tomó. ¿Y el cuarto cuál fue? Lo llevó a su hogar. ¿Lo llevó a dónde? A su hogar, a su casa, y lo escondió. Hermanos, este es un pecado familiar y colectivo. ¿Cuántas veces nosotros como sacerdotes del hogar tomamos alguna decisión y nuestra esposa que apoya, sabiendo que esa decisión que estamos tomando es que es mala? Hoy hicieron un dramatizado aquí, entonces yo como esposo le digo, mire, la esposa, le digo a mi esposa, el hermano fulano de tal hace eso, y es cierto, y ella está de acuerdo, no va a tener llamado, vamos a hablar, o sea, está de acuerdo, luego nuestros hijos participan, y es un pecado que colectivo. Una mala decisión conllevó a qué? A la deserción o al exterminio de una familia completa. ¿Qué necesidad tenía Acán? ¿Sería que era de bajos recursos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que era de bajos recursos? No. La Biblia dice que no. Mire, ahí más adelante nosotros lo encontramos en el versículo 24. Entonces Josué, junto con todo Israel, tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, ¿sus qué? Sus asnos. ¿Qué más tenía? Tenía ovejas, tenía su tienda, tenía su casa, ¿cierto? Digamos así, su tierra, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de ¿qué? De Acor. O sea que acá no tenía necesidad de ¿qué? De haber robado. Cuando él llegó a la casa con el botín, ¿qué debía haber hecho la esposa? ¿Cierto? Ahora, ¿qué debían haber hecho los hijos? Papá, no estoy de acuerdo con eso que está haciendo. La orden del Señor fue que fue esto. Pero hermano, yo creo que en ese hogar se habían trabajado las normas. Y aunque aparentemente decían ser cristianos y era el pueblo de Israel, las normas cristianas las habían rebajado hacia adelante. Por eso le fue fácil para ellos ninguno pellizcarse ni decir, bueno, algo está sucediendo. O sea, no había uno allá en la familia que se mantuviera de parte de la justicia y pudiera decir, bueno, ustedes conocen a sus hijos y ustedes se conocen, ¿sí? Entonces a veces
Llegamos el sábado en la noche, el sábado está muy bien aquí en la iglesia, todos consagrados, y el sábado en la noche entonces llamamos noche de qué, de pelis, de película, o en pijamada llaman algunos. Entonces toda la familia nos sentamos ahora alrededor de qué, del televisor. No hay uno ahí que diga no nos llama, pero bueno, pongamos un alto, ¿cierto? Porque hemos rebajado también que las normas. La decisión de un miembro de la familia, puede llevar a qué? Al desplome de todo. Si los demás miembros de familia no estamos también cimentados ni aferrados de la mano de Dios, podemos también caer. El pueblo de Dios es un pueblo organizado. Recordemos que el Señor organizó las familias en orden y cada una cumplía su función y su rol dentro del pueblo. Cuando el Señor llamó a Josué y le dijo: mire, hay pecado en el pueblo, hay anatema, hágame el favor y me reúne a todo Israel, a todas las tribus. Eso lo dice el mismo libro de Josué, capítulo 7. Versículo 13 dijo: levántate mañana, santifica al pueblo y di: santificado para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema o pecado hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Os acercaréis pues así mañana. ¿Por qué? Por tribus. La tribu que Jehová señale se acercará por familias. La familia que Jehová señale se acercará por casas paternas. Y la casa que Jehová señale se acercará hombre. ¿Por qué? Por hombre. O sea que las familias eran bien organizadas. O sea, el Señor empezó a hacer esa estrategia con el único propósito que Acán pudiera confesar que su pecado. Hermanos, recordemos que la palabra del Señor dice que el que encubre sus pecados, ¿qué pasa? No prosperará. Mas el que los confiese y se aparta de ellos, alcanzará ¿qué? Misericordia. Dios es fiel, Dios es bueno, su misericordia es infinita, pero no juguemos con candela. Acán, cuando ya reconoció su pecado, fue tarde, porque ya había sido descubierto. ¿Por qué no dijo al principio? ¿Por qué ningún miembro de la familia se levantó y dijo: miren, paren ahí, esto es lo que hemos hecho, perdónenos? Pero esperaron hasta ser descubiertos para poder decir: esto es lo que yo hice. ¿Saben cuál fue la diferencia de David? Que reconoció su error. Hermanos, no es fácil para nosotros a veces reconocer nuestros errores. Que si yo estoy haciendo algo indebido y el pastor o algún líder de la iglesia o la misma familia me diga a mí: mire, esto que está haciendo no es lo correcto, yo puedo decir: bueno, realmente me estoy equivocando, y pueda corregirlo. Hermanos, quien más nos conoce a nosotros son quienes, nuestras esposas, ¿cierto? Que es con las que más compartimos, y por lo tanto es nuestra confidente. A veces como esposos callamos muchas cosas, pero debemos siempre tener un parámetro definido. Que si en vuestro hogar estamos haciendo cosas y que de pronto ninguno de nosotros somos capaces de levantar la verdad en alto, yo creo que es el momento de hacerlo. No nos vaya a pasar como acá. Recuerden que una decisión mala puede llevar el desplome completo de tu familia. No solamente te vas a perder tú, sino que se va a perder ¿quién? Su esposa, y también se van a perder ¿quiénes? Sus hijos. Ese fue el caso de ¿quién? De Acán, porque allí dicen que los trajeron no solo a él, sino que trajeron a sus hijos, sus hijas, su esposa, todos. Allí Josué le dijo: ¿por qué nos has turbado?
que Jehová perturbe en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrear. Trágica historia de este hombre, que pudo haber sido que otra. ¿Qué historia estamos escribiendo nosotros? ¿Qué ejemplo le estamos dando a los que están a nuestro alrededor? ¿Somos buen testimonio a quien está a mi lado? ¿Soy luz afuera y oscuridad adentro? Aquí en la iglesia y en afuera soy una persona modelo, pero cuando llego a mi hogar soy todo lo contrario. ¿Qué soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué influencia estoy dando a mi esposa, a mis hijos y a los que están a mi alrededor? Hermanos, cuando nos colocamos de parte de la justicia podemos ser más que vencedores. Realmente nuestra tendencia es a pecar, pero cuando yo me coloco de parte de la justicia, siempre hay algo dentro de mí que me cohíbe a no cometer pecado. Es que la oración del Señor dice que podemos ser tentados, pero no vamos a ser no podemos pecar, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros podamos recordar esos 4 principios o puntos para no pecar. Cuando veamos, no permitamos caer al segundo, que es la codicia, porque después de que codiciemos nos es más fácil tomar, y después de que hayamos tomado, hermanos, nos enceguecemos porque queremos tapar lo que hemos hecho de muchas maneras para poder salir libres de la culpa que hemos cometido. Quiere el Señor ayudarnos y que usted en su hogar, al terminar este año, usted pueda decir: hemos hecho esto que de pronto no es lo correcto, vamos a corregir. Que las decisiones que se tomen, que pueda ser en familia, que podamos mantenernos firmes como familia, como esposos, con nuestros hijos, porque el Señor nos va a preguntar: ¿dónde está la grey que te di? Y usted, padre y madre, somos los sacerdotes de cada uno de nuestros hogares. Amén. Dios le bendiga. Gracias, hermano Moisés. Decíamos que en este